Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de curso dedicado a novela y música. Hasta ahora hemos visto casi todos autoras del XIX. Willa Cather es del siglo XX, pero muy de principios del siglo XX. Como explicó Olivia de Miguel, trabajó sobre la Primera Guerra Mundial, la relación entre Estados Unidos y Europa. Y hoy ya entramos de pleno en el siglo XX, que ocupará el resto ya del curso, en esta problemática, en esta relación tan fértil y tan apasionante entre ficción de narrativa y música. Y vamos con otra autora esencial del canon del siglo XX, del canon norteamericano, Carson McCullers, que ha tenido bastante repercusión, es una autora bastante divulgada entre nosotros. Ha sido autora, además, adaptada al cine en varias ocasiones. Y para hablarnos de ella y para hablarnos del Corazón es un cazador solitario, que es una de sus mejores novelas, tenemos con nosotros a Rodrigo Fresán, que nos ha acompañado en algún curso. Rodrigo Fresán es sencillamente uno de los mejores escritores de la lengua castellana que hay en estos momentos. Esto le va a dejar un poco descolocado a él, pero es así. Es decir, como sabéis, Rodrigo es argentino, pero afincado, vecino de Barcelona desde hace muchísimos años. Es un extraordinario lector, es un gran crítico y, como digo, sobre todo, un gran escritor, un gran novelista. Es decir, es alguien que ha creado un lenguaje propio, algo muy raro y muy difícil. Es alguien a quien podríamos situar en la estela, y quedará situado así, de los grandes escritores latinoamericanos que revolucionaron la ficción a finales, en la segunda mitad del siglo XX. En fin, podría recomendar muchísimas de sus novelas, desde la primera, Historia Argentina, que fue una verdadera revelación en su momento, hasta Jardines de Kensington, hasta la trilogía última que ha publicado, hasta Melville, una recreación brillante sobre la relación de Melville, el autor de Moby Dick, con su padre. Pero también hay que destacar la infinita capacidad de asociación que tiene Rodrigo Fresán a la hora de hablar de literatura, de música, de cultura popular. Estar con él 5 o 10 minutos tomando un café o comiendo es asistir a un verdadero laberinto, como digo, de asociaciones, de iluminaciones, de interpretaciones, siempre brillantísimas e interesantísimas, apasionantes y estimulantes, sobre literatura, sobre cine, sobre cultura popular, sobre música. Y por eso me parecía que en unos cursos como este, sobre novela, no podía faltar alguien como él, que realmente nos honra con su inmenso saber. Son conferencias, como habéis visto algunos de vosotros en otros cursos, prolijas, a fuer de apasionantes, ¿no? Están llenas muchas veces de información, o sea que le he pedido que sea todo lo didáctico posible hoy, para que no nos abrume y para que le podamos seguir con tranquilidad. Pero quería dejar claro que realmente es un privilegio y un honor tenerte otra vez con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias. Vale, gracias. Bueno, voy a leer un texto. Gracias por estar. Buenas tardes. Como dijo Andreu, es un texto sobre El corazón es un cazador solitario, la primera y muy precoz novela de Carson McCullers, pero también me voy a referir a varios relatos de ella y a varios ensayos de ella donde la idea de lo musical aparece una y otra vez. El texto se llama Notas sueltas para la música de Carson McCullers o El genio es una presa mal acompañada. Y dice así. 1. Para empezar, a modo de obertura, fotos de Carson McCullers. 2 fotos, tomadas en una misma sesión. Son estas. Esta es una y esta es otra. ¿Cuál les gusta más que la deje puesta? Levanten la mano, foto número 1. Foto número 2. Ganó la foto número 2, pero por amplia mayoría.
Bueno, tomadas en una misma sesión en el Central Park por los alrededores de 1941. La fotógrafa es Louise Dahl Wolf, quien fotografiará a McCullers 2 veces más a lo largo de los años, registrando su temprana y veloz decadencia física. Dahl Wolf, quien, trabajando para la revista Harper's Bazaar, influyendo mucho a Irving Penn y a Richard Avedon, quienes, tiempo después, fotografiaron a McCullers, revoluciona en su momento la fotografía de moda y los retratos de celebridades porque insiste en sacarlos fuera del estudio, al exterior del mundo real, e iluminarlos con luz natural y en poses espontáneas, como quien atrapa no a una persona, sino a un momento de esa persona. El instante no de la hora siguiente, título de un relato de McCullers, sino el definitivo segundo del próximo momento. Una de esas fotos de McCullers parece feliz y la otra no tanto. ¿Se acuerdan de la otra, verdad? ¿Quieren cambiar de opinión? No, se quedan con eso. Y cabe preguntarse cuál fue tomada primero, la que muestra con alegría los dientes o la que parece reflexionar, yendo o viniendo hacia o de una carcajada, y que es la más famosa de ambas y hoy suele ser reproducida en postales, camisetas, pósters, jarras de café y, last but not least, en portadas y solapas de libros de Carson McCullers. Yo aprovecho para corregir las erratas mientras leo. Tal vez porque representa mejor la juvenil melancolía que se oye casi como el canturreo de una melodía en sus novelas y relatos. O sea, a ustedes les gusta más la anterior, pero esta es la foto más famosa. Si este dueto de fotos se tratase de una de esas publicidades ofreciendo los efectos de algún tratamiento milagroso, por lógica y por supuesto buen efecto, la foto triste debería ser el antes y la foto alegre debería ser el después. Pero a mí me parece que en Carson McCullers, por lo general, el orden acompasado en sus ficciones es siempre el inverso y no por eso deja de ser benéfico. Así, en verdad, más allá de su trama, de exactamente eso trata la novela El corazón es un cazador solitario, transcurriendo en un pueblo del gótico sur norteamericano, esa ciénaga literaria donde comulgan mansiones ruinosas y linajes malditos y predicadores locos y pecadores más o menos razonables y esclavos jamás liberados. Perdón. La alegre, ¿no? Ok. No es tan alegre, ¿eh? Ya se van a enterar por qué. La novela trata de primero la efímera y poderosa y epifánica iluminación, y luego de lo más importante y definitivo, la consecuencia de haberla experimentado y la cara que se te pone ante el recuerdo inolvidable de esa música que siempre se querrá volver a oír, pero quién sabe. 2. Y ya se sabe, hay una leyenda McCullers, nacida en Columbus, Georgia, en 1917 y muerta en Nyack, New York, 1967, y es una leyenda verdadera, y se compone y ejecuta a partir de un trauma original en el que la música es motivo clave. Fue en 1933, entre los 16 y los 17 años de edad, que tuvo tiempo y lugar uno de los grandes golpes en la vida de Carson McCullers. Fue entonces cuando, con sus lecciones de piano suspendidas por una enfermedad de su endiosada profesora de piano, Mary Tucker, McCullers se enteró de que el marido de su maestra, militar de carrera, sería transferido lejos. McCullers, alumna estrella y más que promisoria de Tucker, se sintió entonces abandonada por aquellos a quienes, junto a su madre, consideraba las personas más importantes de su vida. Y se vengó comunicándole a Mary Tucker que ya no le interesaría ser concertista de piano. A partir de ahora iba a dedicarse no a tocar el piano, sino a acariciar el teclado de su flamante máquina de escribir, exigiendo además que el nombre de Mary Tucker ya nunca fuera pronunciado en su presencia. El trauma será inspiración directa de una de las cimas de McCullers, Frankie y la boda, y también de esa extraña novela transcurriendo en un destacamento militar muy perversa llamada Reflejos en un ojo dorado. Y el trauma no será superado hasta 15 años después, cuando, sin saber nada de ella desde hace tanto,
recibe una carta de felicitación de Mary Tucker por su éxito literario, con quien volverá a relacionarse y ya nunca dejarán de verse. Su abandono ha sido perdonado. Antes y después, el éxito precoz y relatos magistrales con lo musical como leitmotiv dramático, pero a la vez también resonando como música de fondo para las desafinadas partituras y partidas de sus personajes. Así, cuentos como Wunderkind y Madame Zelensky y el rey de Finlandia, y El patio de la calle 80, zona oeste, y Poldi, y El arte y el señor Mahoney, y La balada del café triste. Y esa obra maestra de cámara, que es un árbol, una nube, una roca, que puede leerse y entenderse como la puesta en práctica de su teoría de todas las cosas. Un credo estético y ético en el que el aria triunfal o vencida es siempre entonada en nombre del amor con mayúsculas. Todos redactados siguiendo la técnica de armonioso contrapunto musical, favorito de la autora, pero no por eso privándose de introducir formidables y magistrales disonancias, como en la ya citada Reflejos en un ojo dorado. Notas sueltas de todo lo anterior y frases tarareadas de los anteriores relatos, como ese sonido de orquesta afinando y que es finalmente música en sí misma. A continuación voy a reproducir varios fragmentos de los relatos en los que McCullers se refiere a lo musical. Una niña prodigio, Wunderkind, Wunderkind. Las sílabas le venían rodando a la manera alemana, le golpeaban contra los oídos y luego se hacían un murmullo. Y con los rostros girando, hinchándose hasta la distorsión, achicándose en pálidas burbujas, frases musicales balanceándose locamente, notas que había tocado cayendo unas sobre otras como un puñado de canicas escaleras abajo. Bach, Debussy, Prokofiev, Brahms, llevando el compás grotescamente con el último latido de su cuerpo cansado y el círculo zumbante. Algunas veces, cuando no había estudiado más de 3 horas o no había ido al instituto, los sueños no eran tan confusos. La música se remontaba con claridad en su cabeza y volvían pequeños recuerdos, rápidos y precisos, claros como esa ñoña estampita. La edad de la inocencia que Heim le había dado al terminar el concierto en que tocaron juntos. Wunderkind, Wunderkind. Esto era lo que el señor Bilderbach le había llamado cuando a los 12 años fue a su estudio por primera vez. Los alumnos mayores lo habían repetido. Nada importaba mucho excepto tocar la música como había que tocarla, haciendo salir lo que tenía dentro, tocando y tocando. Otro fragmento. Creo que el violonchelista se mudó a nuestro edificio hacia 1 de mayo, porque no recuerdo irla a practicar durante el invierno. La violonchelista. El sol entraba a raudales en su habitación a última hora de la tarde y revelaba en la pared una colección de lo que parecían ser fotografías clavadas con chinchetas. Salía con frecuencia y a veces recibía en casa a un determinado individuo. Al final del día se sentaba frente al patio con el violonchelo, las rodillas bien separadas para abrazar el instrumento, la falda alzada hasta los muslos para que las costuras no se dieran de sí. Su música sonaba áspera y la tocaba sin alegría. Parecía caer en una especie de coma cuando trabajaba y su rostro adquiría un aire ligeramente vacuno. Otro fragmento. El señor Bruck era una persona algo borrosa. Años de minuetos de Mozart, de explicaciones sobre séptimas disminuidas y terceras menores, le habían dado en su vocación una paciencia alerta. Otro fragmento. La ironía fue que hasta el momento mismo de su ignominia el señor Mahoney había disfrutado con el concierto más que con ninguno de los anteriores. No fue preciso escuchar nada del serpenteante y tedioso Bach, y cuando la pianista tocó una pieza con ritmo de marcha, se encontró varias veces llevando con el pie el compás de la música. Fue durante la primera hora, después del descanso, cuando se produjo el desastre. Se trataba de una larga sonata de Chopin. El primer movimiento atronador, el segundo entrecortado y voluble. Durante el tercero, el señor Mahoney, sintiéndose cómplice, llevaba el ritmo con el pie. La rígida marcha fúnebre y un triste fragmento con aire de vals en el centro. La conclusión de la marcha fúnebre llegó con un estrepitoso acorde final.
El pianista alzó la mano e incluso se inclinó un poco hacia atrás sobre el taburete del piano. El señor Mahoney aplaudió. Estaba tan completamente seguro de que era el final de la sonata que aplaudió con entusiasmo media docena de veces antes de darse cuenta, para horror suyo, que había aplaudido solo. Con veloz energía diabólica, José Iturbi se abalanzó de nuevo sobre las teclas del piano. Al señor Mahoney lo agarrotó la desesperación. Los momentos que siguieron fueron los más terribles que recordaba. Las venas rojas de las sienes se le hincharon y oscurecieron, y él procedió a apretarse las manos transgresoras entre los muslos. Si al menos Ellie le hubiera hecho alguna discreta señal para consolarlo, pero cuando se atrevió a mirar en su dirección, el rostro de su esposa estaba helado, y sus ojos miraban al escenario con desesperante intensidad. Después de algunos interminables minutos de humillación, el señor Mahoney extendió una mano tímidamente hacia el muslo de Ellie cubierto de crepé. La señora Mahoney se apartó de él y cruzó las piernas. Durante casi una hora tuvo que sufrir la vergüenza pública. Por un momento reparó en Tip Maybury y una maldad desconocida se apoderó de su tierno corazón. Tip era incapaz de distinguir una sonata de los blues del navajazo en la tripa. Y sin embargo allí estaba, pagado de sí mismo sin que nadie se fijara en él. Y un último fragmento, tal vez el más ominoso y contundente. La frase es: solo después de sufrir tocas de verdad. 3. Y enseguida el contrapunto de la admiración de todos, después de esos cuentos. De ese auditorio que son la crítica y los lectores y sus discípulos con los que Carson McCullers mantiene una relación complicada. Truman Capote, según McCullers, extrajo partes que incluiría en sus otras voces otros ámbitos y muy especialmente en el arpa de hierba. Se las había robado. Y en alguna ocasión la autora llegó a pedir que se leyeran los párrafos culpables en público y frente a Capote para castigarlo y humillarlo, quien luego se vengaba ofreciendo feroz imitación de la escritora borracha, pero nunca escribiendo o hablando mal de ella, y elogiando su obra hasta su último día y recordándola con un, comillas, la primera vez que la vi, recuerdo haber pensado cuán hermoso era el color de sus ojos, el color de un buen café claro. Siempre sentí mucho cariño por Carson. Era un demonio, pero la respetaba. Cierro comillas. También Harper Lee y su Matar a un ruiseñor, que le hizo comentar a McCullers abro comillas, veo y leo que otra ha llegado a cazar en mis reservas naturales. Cierro comillas. Y de Flannery O'Connor, con quien peor se relacionó y quien se vengó de ella, ni siquiera mencionándola en su ensayo algunos aspectos de lo grotesco en la ficción sureña, se limitó a apuntar que, abro comillas, la leí lo suficiente como para darme cuenta de cuál es la escuela a la que asistió y tengo que admitir que he aprendido muy bien la lección. Cierro comillas. Y sí, aquí yo me confieso fan del Team Carson, en este enfermizo por ambas partes duelo de genialidades, el de McCullers con O'Connor, sin resolución, en el que se enfrentaron dos prodigios y muertas precoces. Y sí, casi siempre, desde el principio y para siempre, en McCullers, agitatos muy forte en la partitura de su vida. Poderosas enfermedades debilitantes y paralizantes fiebres reumáticas que la convierten casi en un freak como los que tantas veces escribía y enaltecía. Alcoholismo vaciador de botellas sin mensaje, sherry en el té y brandy en el café y botellita de whisky en su bolso, y empezar la jornada de trabajo con una cerveza, sherry a lo largo del día, o en invierno shots de whisky y un par de martinis para cerrar la jornada, y fiestas y una cerveza antes de irse a la cama. Matrimonio ambiguo y complicado y disfuncionalmente funcional. Éxitos y fracasos en el teatro, amenazas del Ku Klux Klan, adaptaciones al cine y una última novela, la no del todo bien considerada Reloj sin manecillas, con la que McCullers lucha durante años y a la que, al reseñarla, Flannery O'Connor define como absolutamente la peor novela que he leído y, comillas otra vez, representativa de una total desintegración. Cierro comillas. Pero ¿qué importa todo y nada, aunque moleste mucho?
McCullers, por su parte, en 1958, 9 años antes de su muerte, no dudaba en proclamar que, abro comillas, yo tengo más que decir que Hemingway y Dios sabe que lo he dicho mucho mejor que Faulkner. Cierro comillas. Y aún así el tan demorado pero inevitable encuentro entre los paladines del gótico sur, Carson McCullers y William Faulkner, no se produjo sino hasta 1962, en el auditorio de la Academia Militar de West Point, donde la escritora había sido invitada por un instructor que preparaba una disertación sobre su obra. Allí entonces, al verla entrar, Faulkner se puso de pie, cruzó todo el anfiteatro hasta el sitio donde se encontraba sentada McCullers, la abrazó con fuerza y emocionado la llamó hija mía. 4. Y como ya se dijo, McCullers ya desde niña obsesionada por los fenómenos de feria. Podría pertenecer a la misma familia de iluminados freaks sin familia, que incluye a, por citar casos muy diferentes y deformidades muy distintas, gente como Bruno Schulz, Ray Bradbury, Felisberto Hernández, J.D. Salinger, Jane Bowles, Juan Rulfo, Yukio Mishima, Philip Dick, Dennis Johnson y Haruki Murakami, entre otros. Firmas todas que se caracterizan por abducir a sus lectores y proponerles variaciones verosímiles de otros mundos que están en este mundo. Escritores con visión propia que nos enseñan a mirar y apreciar lo que solo ellos ven, y de pronto allí está todo eso, en todas partes. Y por eso es que inquietan. ¿Estoy siendo didáctico? ¿Bien? ¿No? ¿Andreu? ¿Bien? Bueno. Algo de la dificultad para perfilar a McCullers y a lo que McCullers hace puede detectarse en lo que escribiera el divulgador literario y canonólogo Harold Bloom en su prólogo a la antología de ensayos sobre la autora para la colección de ensayo Modern Critical Views. Allí escribe Bloom, comillas, aplicarle un juicio canónico a la ficción de McCullers es un procedimiento problemático hasta para el más generoso de sus críticos. Se encuentre él o ella entre los más informados estudiantes de literatura moderna y norteamericana. El lector común, en cambio, ha aceptado a McCullers con mucho más entusiasmo y exuberancia de la que suele dedicarle la tradición crítica, y lo ha hecho por todas las razones correctas hasta donde yo alcanzo a comprender. Pocos escritores han expresado tan vibrante y económicamente a un universo desesperado por amar y por ser amado, y simultáneamente reconocer que la realidad de semejante anhelo casi inevitablemente decaerá y se hundirá en las ciénagas de lo que Freud llamó la ilusión erótica. McCullers, gracias a una disciplina tan sutil como clara, le confiere una absoluta dignidad estética hasta el más grotesco de nuestros deseos y nuestras imperecederas fantasías. Esta dignidad estética, en ocasiones precaria pero siempre sostenida, tal vez justifica su propio deseo de considerar a Flaubert como a uno de sus ancestros literarios. Y la rareza a la que apunta Bloom, esa atronadora pasión que despierta en sus lectores y que suele inspirar siempre una cierta desconfianza un tanto envidiosa en colegas o en críticos o incluso en amistades, es la que mantiene vigente a McCullers más allá de voces que celebran su, comillas, inequívoco pero perturbador genio, como dijo Catherine Ann Porter, confían en que sus futuros biógrafos no pretendan hacerla pasar a la posteridad toda vestida de blanco o con una aureola, comillas, otra vez. Carson era una perra y no quiero que aparezca como un ángel, dijo Robert Walden. Admiten que, comillas otra vez, todo cuanto yo pudiera decirle acerca de ella podría ser negado por cualquier otra persona y al mismo tiempo el más infernal, el más odioso de los demonios. Arnold Saint-Suber. Evoquen un, comillas otra vez, siempre pensé en Carson como en un ser destructor, de ahí que optara por no relacionarme demasiado con ella. Sentí afecto por ella y siempre la recordaré como una niña genio, aunque su arte, como sabemos, haya sido el tipo sombrío y por encima de todo extremadamente maduro.
recuerdo su rostro, dijo Elizabeth Bowen, la rebajen a un emocionante, sí, pero una autora menor, como dijo Arthur Miller, o la eleven a, comillas, uno de los pocos satisfactorios logros de nuestra cultura de segunda clase y de todos los narradores del sur. Ella es la que tiene mayores posibilidades de trascender nuestra época, como dijo Gore Vidal. La archiven con un Miss McCullers y tal vez Mr. Faulkner son los únicos dos escritores desde la muerte de Lawrence con una sensibilidad poética original. Yo prefiero a Miss McCullers que a Mr. Faulkner porque ella escribe con mayor claridad y prefiero a Miss McCullers que a Lawrence porque lo que ella escribe no tiene mensaje, como dijo Graham Greene. O la santifiquen con un he encontrado en sus obras una intensidad y nobleza de espíritu como no ha habido en nuestra prosa desde Herman Melville, como dijo Tennessee Williams. Automáticamente alineada dentro de la más gótica literatura del sol norteamericano e instantáneamente comparada y en competencia con la ya mencionada O'Connor y Catherine Ann Porter y Eudora Welty, quienes tal vez tuvieran un manejo más frío y preciso de su arte en el cuento, pero no así en la novela, y que también carecen de cierta cualidad apasionada y desbordante que McCullers parece haber heredado de esas otras chicas raras, las hermanas Brontë, o de aquel otro alucinado Edgar Allan Poe. Enarbolada como estandarte del feminismo poético, de la bisexualidad lírica, enaltecida a la vez que siempre estigmatizada por su debut de prodigio capaz de debutar en la novela, con algo tan maduro a la vez que tan fresco, producto de alguien nacida escritora, según Edith Sitwell, como es El cazador es un corazón solitario, McCullers para mí no se alinea dentro de ninguna categoría regional o personal. Mejor entonces es dejarse ir, dejarse llevar. Siempre pensé y sigo pensando que McCullers pertenece a ese tipo de artista que parece empezar y terminar en sí mismo y que, con cierta maestría en el arte de la histeria, se las arregla para atraer a fieles fascinados por su, de nuevo, valga la redundancia, rara rareza. Un perfume tradicional y fundante al mismo tiempo que se ha fundido con el de quienes la siguieron y que, entre muchos otros, pueden llamarse, ya se dijo, Truman Capote, Catherine Dunn, Bradbury, Mary Gaitskill, A.M. Holmes, Barry Hanna, Tom Spanbauer, John Kennedy Toole y Ann Tyler. Autores de libros donde la idea de lo bizarro o de lo diferente no tiene por qué estar reñida con el latido de corazones solitarios o la pupila dorada de ojos que ven demasiado. Paul Bowles, otro de esos ocasionales extraños norteamericanos, definió la particularidad y la férrea fe de McCullers con las palabras justas, comillas. Junto a esa exagerada simplicidad suya, también iba una devoción total y un absoluto sojuzgarse al acto de escribir por encima de cualquier otra faceta de su existencia. Esta seriedad, que no admitía distracciones, no le otorgó el aire de una persona adulta, sino el de una prodigiosa y ligeramente anormal niña, quien se negaba a salir a jugar porque siempre estaba muy ocupada tomando apuntes en una libreta de notas. Cierro comillas. Recordarla entonces, imposible olvidarla así, leyendo para escribir lo que luego leerían tantos, leeríamos nosotros. Esas personas y esos paisajes de, comillas, un mundo intenso, extraño y suficiente, buscando desesperadamente que esa cosa extraña los encontrara. The New York Times la despidió desde las páginas editoriales de la edición del 30 de septiembre de 1967 así. Ella dignificó a la idea de lo individual, en especial a los perdedores de la vida. Los títulos de sus obras dicen ya mucho sobre sus preocupaciones, pero no revelan que a partir de la mitad de su existencia escribió agobiada por la enfermedad y las desgracias personales. Como ocurre con Faulkner, sus historias trascendieron el marco regional, de lo sureño, porque la soledad, la frustración, el amor y la gracia no conocen de fronteras. No puede afirmarse que sus personajes sean heroicos, pero aún así se las arreglan para hablar más allá de las generaciones con tonalidades tan humanas como místicas. Es como si la tragedia de la demasiado breve vida de su creadora se las arreglara al final para triunfar
por encima de las contingencias que dominan a gran parte de la humanidad. Carson McCullers reflejó al corazón solitario con una mano dorada. Cierro comillas. En lo personal, diré que pocas veces sentí que leía con tanta intensidad como cuando leo McCullers. Y la magistral McCullers en realidad consideraba a todos los maestros como sus maestros, no de escritura, pero sí de lectura. En los largos días y meses y años de convaleciente y en la necesidad de escapar de esa cama y de ese cuerpo roto, formándose y leyendo vorazmente todo y a todos. Novelas rusas, cuentos góticos, lo que tuviese a mano y a ojos. Por ejemplo, de Proust, otro escritor postrado para recién luego erigirse, afirmó que la inmensa deuda que tenía con él pasaba por la buena suerte de tener siempre un lugar al que volver. Un gran libro que nunca pierde el brillo y nunca se convierte en algo opacado por la familiaridad. Se puede decir lo mismo de McCullers. Y también sí hay fotos de McCullers en sus lechos muy enfermos, o en sillones postrados, o en poco movedizas sillas de ruedas. Pero no me parece pertinente exhibirlas aquí. Prefiero estas dos fotos tomadas por el tiempo en los que ella se soltaba del teclado de un piano para colgarse del teclado de una máquina de escribir, para así experimentar cómo germinaba y florecía en ella el sueño despierto de su primera, pero no última, misteriosa creación. La muy musical, El corazón es un cazador solitario. 5. Y así reflexiona Carson McCullers en su memoria inconclusa Iluminación y fulgor nocturno. Dice McCullers: ¿cuál es el origen de una iluminación? En mi caso, llegan después de horas de búsqueda y de preparación anímica, pero llegan como un relámpago, como un fenómeno religioso. El corazón es un cazador solitario fue producto de una de esas iluminaciones, dando comienzo a mi larga búsqueda de la verdad del relato y proyectando su ráfaga de luz sobre los 2 largos años por venir. Y en el ensayo El sueño que florece, notas sobre la escritura, McCullers advierte, comillas, el autor raras veces percibe las verdaderas dimensiones de una obra hasta que está terminada. Es como un sueño que florece. Las ideas crecen, echan brotes en silencio y surge un millar de iluminaciones que se suceden día a día mientras la obra progresa. Las simientes crecen en la escritura como en la naturaleza. La semilla de una idea se desarrolla gracias al trabajo, al inconsciente y al forcejeo que se produce entre ambos, entendiendo solo fragmentos. Entiendo los personajes, pero la novela misma no está enfocada. El enfoque llega en momentos inesperados, nadie sabe por qué y el autor menos que nadie. Para mí, de ordinario, es la consecuencia de un gran esfuerzo. En mi caso, las iluminaciones son la recompensa del trabajo. Toda mi obra ha surgido de esa manera. Pero esas iluminaciones, el autor depende al mismo tiempo del azar y de la belleza. Después de meses de confusión y de trabajo, cuando la idea ha florecido, la confabulación que se produce es un don divino. Siempre procede del subconsciente y no se puede controlar. Durante todo un año trabajé en El corazón es un cazador solitario sin entender el libro en absoluto. Casi había decidido que no estaba escribiendo una novela, que debía reducirlo todo a varios relatos breves. Pero sentí en mi propio cuerpo la mutilación cuando tuve aquella idea y me desesperé. Llevaba 5 horas trabajando y salí fuera. La imaginación es más verdad que la realidad. Todo lo que sucede en lo que yo escribo me ha sucedido o me sucederá. Cierro comillas. Pero en realidad la pregunta clave no es tanto cómo se produce una iluminación, sino mucho más interesante y definitivo, cómo se produce una iluminada. Así entonces, la muy joven Lula Carson Smith, su verdadero nombre, como una pequeña dínamo de luces encandilando a todos los que la conocen. Quiere ser concertista de piano, quiere ser escritora, quiere conquistar la gran ciudad, quiere ser cualquier cosa menos o además de la enferma crónica que intuye será toda su vida. Así la obra como vida alternativa y saludable y al mismo tiempo ocupándose de la existencia de seres diferentes y convalecientes, únicos, tan únicos como ella. Así El corazón es un cazador solitario que en principio iba a titularse El mudo, como el indiscutible Big Bang de su indudable genio y seguro uno de los debuts novelísticos más perfectos, impresionantes y conmovedores de todos los tiempos.
Y de nuevo, dice Carson McCullers en sus memorias: el trabajo y el amor han llenado casi por completo mi vida, a Dios gracias. El trabajo no siempre ha sido fácil, cabe añadir que el amor tampoco. Por lo que respecta al trabajo, cuando tenía 17 años y durante varios más, mi vida quedó prácticamente colapsada por una novela que no veía clara. Tenía 5 o 6 personajes como mínimo clarísimos en mi mente. Cada uno de esos personajes estaba hablando con el protagonista. Yo les comprendía, pero el protagonista, aunque yo sabía que era el centro del libro, quedaba fuera de foco. Una y otra vez pensé que utilizaría dichos personajes para escribir cuentos, pero algo siempre me impedía hacerlo porque sabía que esta misteriosa creación acabaría siendo una novela. Entonces, mientras caminaba de un extremo a otro de la alfombra de mi sala de estar, saltándome los cuadrados del dibujo y agotada por un problema que yo misma me había planteado, se me ocurrió de golpe la solución. El protagonista, el silencioso, siempre se había llamado Harry Minowitz, pero mientras yo pensaba y caminaba, me di cuenta de que era sordo-mudo, y por eso los demás siempre le hablaban a él. Y claro, él nunca les contestaba. Fue una verdadera iluminación que dio luz a cada uno de los personajes y enfocó todo el libro. De entrada cambié el nombre de Harry Minowitz por el de Singer, más expresivo, según la nueva concepción del libro, que con esa idea arrancaba perfectamente. Cierro comillas. Y sí, la irónica paradoja de un personaje que no habla ni oye y cuyo apellido significa y puede traducirse como cantante, y quien en verdad solo percibe u oye a otro sordomudo, que se llama Spiros Antonopoulos, y que acabe siendo este uno de los héroes de una de las novelas más elocuentes y atentas en la historia de la literatura norteamericana. Por entonces, Carson McCullers ya ha escrito y vendido varios cuentos en los que ya aparece el tema de lo musical como llamada, pero de pronto la novela lo es todo. Su nombre es John Singer y es sordomudo, le comunica a la joven escritora a su madre. Y esta escéptica le pregunta con cuántos sordomudos se ha cruzado en su vida. Y Carson responde: con ninguno, pero conozco a la perfección al señor Singer. Semanas después, su marido, Reeves McCullers, lee en el periódico que en una ciudad cercana a Columbus se celebrará una convención de sordomudos y le sugiere a Carson asistir para documentarse. Oh no, no hay nada de esas que esa gente pueda contarme. Ya he terminado esa parte de la novela y ya me he hecho mi idea de cómo son los sordomudos y no quiero perturbarla, responde Carson. Igual seguridad es la que se percibe sin ningún esfuerzo en el outline o plan de trabajo que en 1938 McCullers redacta y envía junto a 6 capítulos a Robert Linscott, entonces encargado de un concurso de la editorial Houghton Mifflin para la Casa de Talentos Inéditos. McCullers no gana el primer premio, pero la impresión que causa su texto es tal, su absoluta seguridad, sus firmes intenciones, que Linscott decide instituir un segundo premio especial y la joven autora recibe a vuelta de correo un contrato, un adelanto por $500 y la única sugerencia de cambiar el poco atractivo título de El Mudo. Linscott, el editor, aconseja la lectura del poema The Lonely Hunter de Fiona MacLeod, seudónimo de William Sharp, donde se lee: pero mi corazón es un cazador solitario que caza en una colina solitaria. Y entonces todas las piezas se encajan en su sitio y todos los latidos suenan a ritmo perfecto y todo es iluminado. Nunca, ni antes ni después, he trabajado tan de cerca siguiendo lo planeado, concluyó McCullers. Al publicarse el 4 de junio de 1940, El corazón es un cazador solitario, dedicado por la autora a su esposo y a su madre, es recibido por público y crítica. Alguien apuntó que el motivo inspirador de la novela hay que buscarlo en la heroica Tercera Sinfonía de Beethoven. Alguien juró sentir cómo McCullers había, entre comillas, oído el mundo entero y después lo puso por escrito. Todos lo sienten y lo leen como si fuera un milagro. Y entonces las ya aquí mencionadas fotos de la autora de rostro infantil fumando en el Central Park son tan comentadas como las de una actriz de cine. Y McCullers es considerada el descubrimiento literario del año o mejor de la década.
Y está bien que así sea y que así haya sido y que continúe siéndolo para cada lector adolescente o que recuerda su adolescencia, que abre por primera vez la novela y no puede sino identificarse con la joven Mick Kelly con el mismo fervor con que se identificó, o se identificará con Catherine Ershaw, o con Huckleberry Finn, o con Elizabeth Bennet, o con Holden Caulfield. Uno de esos libros, sí. Un libro con solitario título de metáfora que nos hace sentir más y mejor acompañados. Un libro que suena y resuena y en el que de nuevo se oye la deformación musical de su autora ya desde la primera partitura y propuesta para su composición. De nuevo, en su plan de trabajo, McCullers anticipa bajo el apartado técnica y resumen una estructura en la que todos y cada uno de sus personajes parecen estar cantando, interpretando al otro ordenadamente, accionando sobre los demás y reaccionando por los demás, pero, paradójicamente, encontrando nada más que a su auditorio perfecto en la figura de un sordomudo, ejecutando aquello que McCullers definía como la raíz sónica de su arte. Contrapunto otra vez, el we of me, el nosotros de mí. Y dice así McCullers. Este libro está planeado de acuerdo con un diseño definido y equilibrado. La forma utiliza siempre el contrapunto, como una voz en fuga. Cada uno de los personajes principales es una totalidad en sí mismo, pero su personalidad adquiere una nueva amplitud cuando se la contrasta y entreteje con los otros personajes del libro. Donde se ve con mayor claridad la afinidad de la obra con el contrapunto musical es en el estilo en que se va a utilizar. Hay 5 estilos distintos, uno por cada uno de los personajes principales, a los que se trata de manera subjetiva y objetiva, y un estilo legendario en el caso del sordomudo. La finalidad de cada uno de ellos es acercarse lo más posible a la semejanza entre estilo y personaje. Y una de esas personas, heroína de la novela, es la joven Mick, armoniosa a la vez que muy inquieto e inestable alter ego de la autora, y a la que McCullers propone así en su plan de trabajo. Mick es quizá el personaje más destacado del libro. Debido a su edad y a su temperamento, su relación con el sordo-mudo la afecta más que a ninguna otra persona. Al inicio de la segunda parte de la novela se destaca audazmente y a partir de entonces, hasta la última sección, exige más espacio e interés que los demás. Su historia es la de la lucha denodada de una niña excepcional por obtener lo que necesita de un entorno inflexible. Cuando Mick aparece por primera vez tiene 13 años y cuando el libro termina es 14 meses mayor. Durante ese tiempo le suceden muchas cosas de gran importancia. Al comienzo es una chica inmadura en el umbral de un periodo de rápido despertar y desarrollo. Su energía es infinita, así como las posibilidades que se abren ante ella. Al final, después de que la situación financiera de su familia se haya derrumbado, tiene que aceptar un trabajo de 10 horas diarias en una tienda de todo a 10 centavos. Su tragedia no procede en modo alguno de sí misma, sino de una sociedad sin principios y derrochadora que le roba su libertad y su energía. Para Mick, la música es el símbolo de la belleza y de la libertad. Carece por completo de formación musical y las posibilidades que tiene de educarse son muy escasas. Su familia no dispone de una radio y en el verano recorre las calles de la ciudad con un carrito en el que lleva a sus 2 hermanos pequeños y se detiene a escuchar cualquier música que le llega desde las casas de otras personas. Su amor a la música es instintivo y en esa época su gusto naturalmente nunca es depurado. Al principio descubre a Mozart, luego se entera de la existencia de Beethoven. A partir de entonces pasa insaciable de un compositor a otro, mientras siempre que tiene la oportunidad de escucharlos en las radios de otras personas. Bach, Brahms, Wagner, Sibelius, etc. Todos. Su información es a menudo muy confusa, pero el sentimiento está ahí. El amor de Mick por la música es intensamente creativo. Siempre está inventando pequeñas melodías y se propone componer grandes sinfonías y óperas. Sus planes están claramente definidos. Su música la dirigirá siempre ella y sus iniciales estarán escritas en grandes letras rojas en el telón del escenario. Dirigirá su música con un traje de noche de satén rojo o, de lo contrario, vestirá un traje de etiqueta, como los hombres. Los rasgos esenciales de Mick Kelly son su gran energía creativa y su valor. La sociedad la derrota en todas las cuestiones principales antes de que pueda empezar siquiera.
pero todavía hay algo en ella y en los que son como ella que no es posible destruir y que no será nunca destruido. Pero aún así. 6. En lo personal, para mí, El corazón es un cazador solitario, alberga uno de los momentos más felizmente escritos y más tristemente leídos jamás imaginados por un escritor para un lector. Un momento en lo que a mí siempre me ayuda, es un momento que es el que a mí siempre me ayuda a responder a la habitual pregunta, y no es Stoker, ni Lovecraft, ni Stephen King, acerca de cuál es el libro que más miedo te dio en la vida. Ese instante terrible y casi final, en su plan El Mudo, McCullers dedica apenas una línea a resumir esas fatales 4 páginas, que cada tanto releo para, temblando, no olvidar lo que habría podido ser, lo que puede ser, lo que ya no será, en que la joven Mick Kelly, alter ego de McCullers, pierde, o lo que es peor, acaso renuncia, casi sin darse cuenta de ello, a su don. All right, ok, some good, piensa Mick, apoyada en el mostrador de un bar de pueblo, comiendo sin ganas un sundae, apenas atreviéndose a preguntarse dónde se fue toda esa música que alguna vez llenó su cabeza y sintiéndose estafada por todo y por todos y resignándose a una vida común y aburrida. El tipo de vida que Carson McCullers, quien tenía todo en su contra, jamás se conformó con llevar o se permitió sufrir. 7. Y lo de antes, lo de recién, lo que aquí nos convoca para ser oído y acompañar ese a solas corazón a la casa. La música de Carson McCullers para acabar narrando el fin de la música de Mick Kelly en El corazón es un cazador solitario. Aquí a continuación extractos del latido de esa solitaria y descorazonadora pieza. En 3 movimientos. Pocas veces, y escribir sobre música es algo tan complejo como escribir sobre los sueños y el sexo, se ha escrito más afinada y musicalmente sobre la música. Pienso. Primero, el primer movimiento, el descubrimiento de la música. Y dice Carson de Mick, abro comillas. ¿Está todo bien? Vale. Era algo extraño, pero casi continuamente estaba oyendo en el fondo de su mente algo así como una pieza de piano u otra música. Hiciera lo que hiciera o pensara lo que pensara, casi siempre estaba allí. Había un tipo especial de música que le encogía el corazón cada vez que la oía. A veces esta música era como trocitos coloreados de caramelo y otras era la cosa más suave y triste que jamás imaginara. Estaba tratando de recordar el nombre del tipo que había escrito la música que ella oyera por el radio el invierno anterior. Se lo había preguntado a una niña de la escuela que tenía un piano y tomaba lecciones de música, y la niña por su parte se lo preguntó a la maestra. Al parecer el tipo aquel era un chico que había vivido en algún país europeo mucho tiempo atrás. Pero aunque era solo un niño, había escrito todas aquellas hermosas obras para piano y para violín, así como para banda y orquesta. En su cabeza, Mick podía recordar unas 6 melodías diferentes, pertenecientes a obras suyas que había oído. Algunas eran rápidas y tintineantes, y había otras que eran como el perfume de la primavera después de la lluvia. Pero todas de algún modo la entristecían y la excitaban al mismo tiempo. Canturrió para sí una de las melodías y al cabo de un rato, en la caliente y vacía casa, sola, sintió que las lágrimas afluían a sus ojos. Se le hizo un nudo en la garganta y ya no pudo seguir cantando. Rápidamente escribió el nombre de aquel individuo en el primer lugar de la lista, Mozart, con T, 2 veces con T. La cálida tarde transcurrió lentamente y Mick seguía sentada en la escalera, sola. La música de aquel tipo, Mozart, apareció otra vez en su mente. Deseó ardientemente encontrarse en algún lugar donde pudiera cantar la voz en grito. Era extraño, también lo sola que podía sentirse una persona en una casa llena de gente. Mick trató de imaginarse un buen lugar íntimo al que poder ir y estar sola y estudiar aquella música. Pero aunque estuvo pensando en ello largo rato, sabía desde el inicio que no existía semejante sitio. Pero hay algo por lo que lo daría todo, y es un piano. Si tuviera un piano, practicaría todas las noches y me aprendería todas las canciones del mundo. Eso es lo que más deseo. Demonios, se dijo a sí misma en voz alta. Además de un piano, tendría que procurarme un lugar para mí misma. Así se consiguió un libro de notas.
Y en la cabecera de la página escribió Sinfonía en letras grandes y debajo Mick Kelly. Luego no pudo continuar. Si pudiera tomar lecciones de música, si pudiera tener un piano de verdad. Pasó mucho tiempo antes de poder comenzar. Las melodías estaban en su mente, pero no conseguía imaginar la manera de escribirlas en el papel. No había nada que fuera tan bueno como la música, se dijo. Luego el segundo movimiento, la música que no cesa de sonar porque no se la puede olvidar. En todo momento, hiciera lo que hiciera, pensó Mick, había música. En ocasiones canturreaba para sí misma mientras paseaba. Y otras veces escuchaba en silencio las canciones que sonaban dentro de ella. Había toda clase de música en sus pensamientos. Parte de ella la había oído en la radio. Siempre que se encontraba en la oscuridad pensaba en la música. Mientras caminaba por las calles cantaba para sí. Y sentía como si la ciudad entera la escuchara sin saber que se trataba de Mick Kelly. Y al final, lo que ya advertí, la pérdida del don y la llegada del más ensordecedor de los silencios y de, entonces, para mí, un miedo que no se ha ido, esa última escena. Abro comillas. Mick volvió a saber de las noches libres, pero no era igual que el verano anterior, cuando paseaba en la oscuridad sola y escuchaba la música y hacía planes. Tenía de la noche un conocimiento diferente ahora. Yacía en la cama despierta. Un extraño miedo se apoderaba de ella. Era como si el techo fuera descendiendo lentamente hasta presionarle el rostro. ¿De qué servía? Esa era la pregunta que no dejaba de formularse. ¿De qué demonios servía? Todos los planes que había hecho y la música, cuando todo lo que había resultado de ella era esta trampa. La tienda, trabajar en la tienda, luego volver a casa y dormir y vuelta a la tienda. El reloj que había frente al lugar de trabajo señalaba las 7 y ella apenas sí estaba saliendo. Siempre que había que hacer horas extras, el gerente era ella quien se lo pedía, porque ella era capaz de estarse de pie y trabajar más duramente antes de agotarse que cualquiera de las otras. La copiosa lluvia había dejado un cielo pálido, poco llamativo. Tan cansada estaba. Pero si entraba en el café en Nueva York y tomaba un poco de helado, quizás se sintiera bien. Y fumaría, y estaría sola un ratito. La puerta del café estaba atestada, por lo que fue en busca de uno de los reservados del fondo. Era en la región lumbar y en la cara donde más sentía el cansancio. Se consideraba que su divisa era mantenerse alerta y sonreír. En cuanto salía de la tienda tenía que fruncir el ceño largo rato para recuperar la expresión normal de su cara. Tenía cansadas incluso las orejas. Se quitó los pendientes y le presionaban las orejas. Los había comprado la semana anterior, así como una pulsera de plata. «Buenas noches, Mick», dijo el señor Bannon, quien terminó de secar el fondo de un vaso de agua con una servilleta y lo dejó sobre la mesa. «Quiero un helado de chocolate con frutas y nueces y un vaso de cerveza de barril pequeño», dijo Mick. «¿Todo junto?» Le mostró un menú y señaló con su dedo índice que llevaba un anillo de oro femenino. «Mira, aquí hay un poco de pollo asado o estofado de ternera. ¿Por qué no tomas conmigo una cena ligera?» «No, gracias. Todo lo que quiero es el helado y la cerveza, ambos muy fríos». «Aquí tienes», dijo el señor Bannon, «pero nunca he oído hablar de una combinación así». Pero ahora no había música en su cabeza, era algo extraño, como si no consiguiera entrar en su cuarto interior. A veces se presentaba una rápida tonadilla y luego desaparecía, pero ya no lograba penetrar en su cuarto interior con música como antes. Es como si estuviera demasiado tiempo. Ahora estaba demasiado cansada. Una canción que había iniciado en su libreta privada de notas 2 meses estaba por terminar y deseaba permanecer en su cuarto interior, pero no sabía cómo. Era algo muy difícil de entender. Quizá tendría pronto una oportunidad, pero estaba engañada. De lo contrario, ¿de qué había servido todo? Lo que sentía con la música y los planes que había hecho en su cuarto interior. Tenía que servir de algo, si es que las cosas tenían sentido. Y servía de algo. Conforme, de acuerdo, servía de algo. Le sirvieron el helado y la cerveza en la mesa. El helado estaba imponente, cubierto todo él de chocolate y nueces y cerezas. Y la cerveza resultaba relajante.
Tenía un agradable sabor amargo que contrastaba con el helado y la hacía sentirse ligeramente ebria. Cierro comillas. Y aquí después, como cierre, una oración terrible, añadiéndose a aquella que había postulado no había nada que fuera tan bueno como la música. Y la oración era, y es esta, y tiemblen ahora ustedes con lo que dice Kelly. Después de la música, la cerveza era lo mejor. Y volviendo a ella para volver a irme a modo de despedida y últimos arpegios, un apunte personal. Leí por primera vez El corazón es un cazador solitario en una colección de Bruguera que en Buenos Aires se vendía en los kioscos de periódicos y cuya portada en tapa dura, piadosamente tipográfica, sin ninguna figura que estropease mi retrato mental y único de Mick Kelly, pero de un color marrón dulce de leche que me parecía espantoso. Apenas pude, la reemplacé por una edición en inglés con una foto del autor al frente, que no es ninguna de las dos que ríen o que están pensativas hoy a mis espaldas. Entonces, y desde hacía ya tanto, yo sabía que era escritor y que yo quería ser escritor, y por una catastrófica pirueta académica me había quedado sin título alguno, sin siquiera el del colegio primario, por lo que no había plan B posible. Había que escribir y había que leer para poder escribir. Y recuerdo el impacto de la primera lectura de esa escena aquí leída en la que Mick perdía su don. Recuerdo que temblé pensando en qué me pasaría si me pasaba eso. Afortunadamente toco madera de piano, de ser posible, no he dejado de oír la música. Volví a oír la música de Mackaller en el año 2007 cuando la editora Elena Ramírez de Sex Barral me pidió que prolongase un volumen con todos sus relatos y nouvelles. Acepté sin dudarlo y de pronto las dudas y el temblor y pensé, ¿y si Mackaller ya no me gustaba tanto como me había gustado? ¿Y si ahora se me antojaba una de esas lecturas iniciáticas a las que por su intensidad en su momento resulta aconsejable no volver? ¿Y si ella, o más probable yo, desafinábamos al intentar cantar juntos? Fueron angustias tan vanas como breves. Enseguida comprobé que todo seguía allí, que todo sonaba igual que el primer día. Más seguro no de mí mismo, pero sí de Mackaller, volví a leer El corazón es un cazador solitario para la escritura de estas páginas, en las que también se destila y afina algo de lo que he pensado y escrito sobre Mackaller a lo largo de tantos años. Y sí, mi relectura en sus palabras fue la del reencuentro con otro gran libro que nunca pierde el brillo y nunca se convierte en algo opacado por la familiaridad. Y volví a sentir su amor a lo largo de días encandilados y fulgurantes noches de iniciación luminosas e iluminadas en las que una joven solitaria y única y convaleciente leía todo lo que caía en sus manos y en sus ojos. Y, gracias otra vez, aplausos ante este encore, Carson Mackaller posando, riendo y pensando y riendo, volví a sentir y a oír mi miedo y a leer su valor. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Un apunte solo, que la edición a la que se ha referido Rodrigo se titula El aliento del cielo, está en Seix Barral y recopila todos los cuentos y las nouvelles, entre ellas El corazón es un cazador solitario. Está por separado, vale. Pero las nouvelles y las están en un volumen prologado por Rodrigo Fresán en Seix Barral, por quien quiera ampliar lectura. Supongo que no hay ninguna pregunta o hay alguna.